Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Medinic. Les saluda el doctor Noé Alberto Doña, médico interno. En esta ocasión hablaremos un tema del bloque de ginecología, como lo es el síndrome hipertensivo gestacional, un tema muy importante, de vital importancia diría yo, que todos lo manejemos y espero les guste. Los tópicos que se abordarán en este video van a ser la definición, la clasificación, la fisiopatología y su tratamiento. El síndrome hipertensivo gestacional lo vamos a definir como el estado de hipertensión arterial que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio. Empezamos a hablar sobre la hipertensión arterial crónica. Esta se define como una presión arterial menor o igual a 140, la sistólica, y menor o igual a 90, la diastólica, miligramos de mercurio, el apellido que se le da a los parámetros que encontramos al medir la presión. La presión arterial crónica puede ser dada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, y esta puede persistir después del embarazo. Se dice que estadísticamente hasta un 5% de las mujeres embarazadas tienen hipertensión crónica. La mayoría de estas pacientes pueden ser relacionadas a trastornos metabólicos o endocrinos. A veces es difícil distinguir entre una presión crónica y una hipertensión gestacional, e incluso hasta una preeclampsia. La literatura dice que si persiste después del periodo posparto de 6 a 12 semanas, el diagnóstico como tal es una hipertensión arterial crónica. En este cuadro podemos ver la clasificación de las presiones. Tenemos que la presión normal, la sistólica, es menor a 120 y la diastólica menor a 80. Ya tener una presión arterial crónica confirmada, tenemos una hipertensión estadio 1 que va la sistólica de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89, y una hipertensión arterial estadio 2, la sistólica mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. En este grupo de mujeres es importante evaluar los factores de riesgo que pueden provocar que estas sean elevadas o sean diagnosticadas como hipertensas crónicas. Es importante investigar sobre los factores del estilo de vida de cada una de ellas, el exceso en ingesta, consumo de sal y consumo excesivo de alcohol, un estilo de vida sedentario. También, como mencionaba anteriormente, la etiología puede ser trastornos metabólicos o trastornos endocrinos. Metabólicamente puede estar descompensado a nivel renal, puede estar aumentada la creatinina sérica, en lo endocrino la hormona estimulante de la tiroides. También es importante hacerle un análisis de orina. Hay que evaluar también el riesgo vascular basal. Hay que evaluar lo que es la glicemia en ayuno, el perfil lipídico, entre otros. Este grupo de pacientes es importante evaluarlo de forma rutinaria durante todo el embarazo, porque no sabemos en qué momento puede desencadenar a, a presiones elevadas, y así pues podemos tener un mayor manejo. Es importante mencionar el uso de aspirina en pacientes que tienen hipertensión crónica, porque así vamos a evaluar el riesgo. Uno de los riesgos, de los altos riesgos, es antecedentes de presión arterial crónica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a estos pacientes? Se le va a dar dosis de 150 miligramos sobre decilitro de aspirina entre las 12 y 16 semanas de gestación, y se va a continuar diario hasta las 36 semanas de gestación.
La definición de la hipertensión gestacional es prácticamente la misma que la hipertensión arterial crónica, con la única diferencia que esta se da después de las 20 semanas de gestación y es nueva aparición. Esta no tiene que estar acompañada de criterios de severidad para preeclampsia. A veces es difícil diagnosticar y distinguir estas presiones en pacientes que no acuden a sus controles prenatales. Por lo tanto, es importante concientizar y la captación temprana de los pacientes para así evaluarlas correctamente y dar su manejo adecuado. Y entramos a la parte de la preeclampsia y eclampsia. Hablando primero sobre la preeclampsia es la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90. Esta de igual manera de nueva aparición después de las 20 semanas de gestación, con o sin proteinuria o evidencia de compromiso de órganos diana, es decir, que pueden estar afectados a nivel renal, a nivel hepático, a nivel neurológico. Es importante evaluar las causas que pueden conllevar que una paciente evolucione a preeclampsia. Para esto vamos a tomar en cuenta si la paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis aguda o crónica, insuficiencia cardíaca crónica, esclerosis sistémica e incluso la enfermedad renal poliquística y el riñón solitario o monorreno, como le podamos llamar. En este espacio o en este tópico es importante que nosotros tengamos en cuenta los criterios de severidad, porque con esto nosotros nos vamos a guiar para diagnosticar y para elevar una paciente a preeclampsia. Como primer criterio de severidad, pues tenemos obviamente a la tensión arterial, que como podemos ver, la presión arterial sistólica tiene que estar mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros sobre mercurio. En este acápite vamos a hablar también el estado neurológico, que quiere decir que la paciente puede caer en encefalopatía hipertensiva, es decir, en una alteración del estado de conciencia, puede presentar ceguera, escotoma visual persistente, dolor de cabeza intenso y este no va a responder al tratamiento e incluso puede presentar un evento cerebrovascular. Otro acápite que tenemos que tomar en cuenta es el sistema cardiorrespiratorio. La paciente puede presentar edema agudo de pulmón, síndrome pleural intersticial y una saturación de oxígeno menor al 94%. A nivel renal, la paciente, como criterio, la creatinina mayor a 1 o de 1.1. También evaluar los balances y la diuresis, en este caso la oliguria menor a 80 mililitros en 4 horas, porque con esto vamos a evaluar si tiene criterio de sustitución renal. A nivel hematológico, las plaquetas menor a 100.000 e incluso coagulopatía, que nos puede dar un criterio para síndrome de Hell. Aumento de la DHL mayor a 600. A nivel hepático, la transaminasa elevada 2 veces por encima del valor normal. Y a nivel fetal, tenemos que tomar en cuenta pues si está la muerte fetal o está un compromiso pues bastante cercano a la muerte fetal. La preeclampsia la podemos clasificar o la podemos dividir, por así decirlo, en dos: la de inicio temprana, que antes de las 34 semanas de gestación, y la de inicio tardío, que es mayor o igual
de las 34 semanas de gestación. La preeclampsia de inicio temprano está asociada a un riesgo elevado de morbimortalidad materna y perinatal. Esta es un gran desafío porque cuesta equilibrarla, cuesta lograr la maduración fetal y los riesgos para la madre y el feto son bastante altos. Hablando un poco de la eclampsia, pues la eclampsia en sí, la definición es la aparición de una o más convulsiones tónico-clónicas autolimitadas y generalizadas en embarazadas con preeclampsia y que éstas no están relacionadas con otras afecciones médicas como por ejemplo la epilepsia. Es una de las complicaciones más graves que tiene el embarazo y es una de las variables de la preeclampsia severa. Esta tiene una alta morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal. Esta presenta un déficit en la causa bastante elevado. El diagnóstico diferencial de las convulsiones en el embarazo, pues tenemos de etiología neurovascular, pues una hemorragia intracraneal, una hemorragia subaracnoideo, una embolia o trombosis arterial, trombosis venosa cerebral. También hay de origen metabólico como una insuficiencia hepática renal que pueden dar también encefalopatías. De autoinmune también tenemos etiología e incluso trauma. Bueno, volviendo a la hipertensión arterial crónica, vamos a hablar un poco sobre la hipertensión arterial crónica, valga la redundancia, más preeclampsia agregada. Se define como la presencia de presión crónica antes de las 20 semanas de gestación y que durante el embarazo pues, esta desarrolla criterios de severidad para poder llamarla preeclampsia agregada. Y como podemos ver, tenemos los criterios de severidad cardiorrespiratorio, como mencionaba anteriormente, el edema agudo de pulmón o edema pulmonar, el renal, la creatinina de 1.1 miligramos sobre decilitro, el hematológico, que son las plaquetas menores a 100.000, el hepático, que son las transaminasas elevadas 2 veces por su valor normal, y acá tenemos un criterio importante, que es la insuficiencia uteroplacentaria, que esta lo que va a hacer es un retraso del crecimiento intrauterino. Esta ya pues es manejada por especialistas pues en el Doppler que se les realiza a las pacientes va a presentar anormalidad de la arteria umbilical. Bueno, llegamos a la parte de la fisiopatología. En esta parte vamos a ver que la preeclampsia es un trastorno multisistémico caracterizado por grados variables de mala perfusión placentaria. En esta parte vamos a ver factores solubles que se liberan y estos factores al liberarse la circulación van a ser los causantes de lesionar lo que es el endotelio vascular de la placenta. Hay unas células que se llaman células del trofoblasto placentario. Estas células son las que vemos acá, migran a través del miometrio del útero y extraen el músculo liso de las arteriolas espirales maternas, haciendo que éstas puedan contraerse. Cabe recalcar que las arteriolas espirales son la causa de isquemia placentaria y estrés oxidativo. Aquí en esta imagen podemos observar una figura que muestra la relajación endotelial sana y la otra que muestra la relajación alterada por difusión endotelial. Revisando la literatura, la etiopatogenia de la preeclampsia
como mencioné anteriormente, se asocia con hipoxia y isquemia y el estrés oxidativo. Mencionaba que la liberación de factores solubles como el TGF beta 1, que es el factor transformante, y el CENG, que es la endoglina soluble, son el principal o los principales causantes de isquemia en la placenta, por lo consiguiente que van a haber una difusión endotelial. Ok, ¿cómo pasa esto? Dichos factores ya mencionados pueden actuar sobre el endotelio, pero uniéndose a sus receptores como tal. Pero aquí, como vemos, hay un desorden. Estos no se unen a los receptores, simplemente hacen que el factor de crecimiento placentario proangiogénico y el factor de crecimiento endotelial vascular sea neutralizado para que este envíe las señales a las células endoteliales que recubren las arteriolas de los vasos sanguíneos para mantener su vasorelajación, por lo que esto es lo que causa la alteración y pues pueda la paciente como tal pues entrar en lo que es la preeclampsia, pues en la presión arterial alta bastante peligrosa. Bueno, espero que me hayan entendido un poco sobre la explicación de la fisiopatología, que cómo se da. Bueno, repasando, pues la preeclampsia se da pues por una hipoxia, por una isquemia, por un estrés oxidativo en la placenta, y pues ya estamos viendo que es debido a factores, principalmente la endoglina soluble. Y pues espero que me hayan entendido un poco sobre la fisiopatología. Si no, pues pueden preguntar o investigar más a fondo sobre la fisiopatología. Cabe recalcar que según literaturas internacionales, la fisiopatología de las alteraciones de las presiones maternas o en embarazo pues es bastante incierta, pero aquí más o menos según la normativa del Ministerio de Salud de Nicaragua, la 109, pues explica más o menos que, es debido a factores, y pues son estos factores que ya mencioné anteriormente. Y pues sigamos con el siguiente tópico del video. Bueno, entrando en la terapia antihipertensiva, un tratamiento y manejo de las alteraciones hipertensivas en la madre o en el embarazo, tenemos como primera opción el labetalol. El labetalol se dice que ha tenido un gran impacto en los resultados de reducción de la severidad de la preeclampsia, reduciendo la trombocitopenia, también la alteración de las transaminasas hepáticas, y pues también pues hace que las presiones pues, se mantengan en niveles óptimos de acuerdo a la clasificación y diagnóstico de las pacientes, ¿verdad? El abetalol es un bloqueador alfa y beta no selectivo. Este se puede usar de forma oral y parenteral. Particularmente cuando se administra el abetalol por vía parenteral, el efecto es mucho mejor. En general es un efecto vasodilatador que no provoca taquicardia, y pues hay una disminución o una reducción del gasto cardíaco. El labetalol, cabe destacar pues, que se tiene que usar con precaución en mujeres con asma grave. Se puede usar
en asma leve y moderada, pero en asma grave no. Acá en este cuadro podemos ver que la betalol, la dosis es de 100 a 600 miligramos 3 o 4 veces al día, con una dosis máxima de 1200 miligramos. Los efectos adversos son la bradicardia, bloqueo cardíaco. Tenemos un efecto de acción de 1 a 2 minutos y, como mencionaba, pues su mecanismo de acción es alfa y beta. Como segundo antihipertensivo tenemos el nifedipino. Este es un bloqueador de los canales de calcio que actúa sobre el músculo liso vascular, igual produciendo vasodilatación y reduciendo la resistencia vascular sistémica. La dosis del nifedipino es de 10 a 40 miligramos. Lo podemos dar cada 8 horas, cada 6 horas o cada 12 horas. Los efectos adversos que muestra este fármaco es taquicardia, cefalea. Su efecto de acción es de 5 a 10 minutos y su mecanismo de acción es vasodilatación y calcio antagonista. Tenemos alegralacina, que es un vasodilatador de acción directa. Este reduce la resistencia vascular periférica y lo podemos administrar 5 miligramos IV o intramuscular. Su efecto adverso es cefalea. Su efecto de acción es de 10 a 20 minutos y pues es un vasodilatador. Bueno, se puede administrar 5 miligramos cada 20 o 40 minutos. Esto se utiliza en caso de emergencia, ¿verdad? O para estabilizar un poco la paciente. Y por último tenemos el alfa-metildopa, que es un antagonista de los receptores alfa y reduce el tono simpático y pues reduce también la resistencia vascular periférica. Lo vamos a dar de 250 a 750 miligramos por dosis 3 veces al día, con una dosis máxima de 2500 miligramos en 24 horas. Este fármaco, pues, como podemos ver en el cuadro, no refleja efectos adversos y su mecanismo de acción es antiadrenérgico de acción central. Bueno, explicando un poco sobre el manejo de la eclampsia o preeclampsia severa y eclampsia, tenemos el sulfato de magnesio o Suspam. Este sulfato de magnesio es un antagonista del calcio que actúa tanto intracelular como extracelular sobre los canales de calcio en el músculo liso vascular, lo que da como resultado una disminución del calcio intracelular, provocando un efecto vasodilatador. Pues se utiliza para prevenir la eclampsia y para manejar un manejo mejor de la preeclampsia severa. En este cuadro pues podemos ver que es importante manejar el tiempo, tener una vía aérea permeable, tener a la paciente de cúbito lateral izquierdo, oxígeno 2 litros por minuto, acceso intravenoso, preferiblemente 2 accesos, y evitar lesiones maternas en un dado caso pues que se den las convulsiones. En los primeros 5 minutos vamos a tener la prevención y recurrencia de convulsiones. Vamos a tener de 4 a 6 gramos diluidos en 250 ml de solución salina intravenoso a pasar en 4 horas de 10 a 20 minutos y continuar a dosis de mantenimiento a 1 gramo por hora por 24 horas. En los próximos 10 a 15 minutos vamos a tener el control de la hipertensión severa. Ahí donde vamos a mandar los estudios de laboratorios complementarios como la BHC o biometría hemática completa, química sanguínea que abarca creatinina, glicemia, transaminasa como TGO, TGP, la bilirrubina, la DHL y pues obviamente el monitoreo fetal para evaluar el riesgo de pérdida de bienestar fetal.
En los próximos 15 a 20 minutos se va a administrar un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio para pasar de 3 a 5 minutos, y pues aquí vamos a evaluar nosotros pues, si hay recurrencia de convulsiones, evaluar la necesidad de intubación o pues referir a UCI para mejor manejo, o en este caso si ya se acerca la semana de término, pues eh, terminar pues con el embarazo, ya sea vía alta, ¿verdad? Un poco sobre el manejo del sulfato de magnesio. Bueno, llegamos a la parte final de este video. Quiero explicar pues que traté de centralizarme un poco en lo más importante o en lo que más nos pueden preguntar sobre el manejo, sobre el diagnóstico de las hipertensiones gestacionales, de las preeclampsias, de la eclampsia. Y pues todo esto está basado en el protocolo para la atención de las complicaciones obstétricas de la normativa del Ministerio de Salud, la número 109. Espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo en un próximo video. Esperamos que sea pronto. Y pues muchas gracias por llegar hasta el final.